Dentro de los diversos ciclos que conforman la historia de México, la Revolución de 1910 es el primer movimiento social del siglo XX en el mundo, uno de los episodios más importantes de nuestro cercano pasado. El primer movimiento social del siglo XX en el mundo se llevó a cabo en nuestro país y fue la Revolución Mexicana, que comenzó un 20 de noviembre de 1910. A continuación, vamos a descubrir cómo afectó este movimiento armado al estado de Hidalgo. ¡Viva la Revolución! ¡Viva México! El periodo revolucionario abarcó de 1910 a 1920, etapa en la que si bien no se llevaron a cabo batallas importantes, ni tuvieron lugar hechos trascendentes en el territorio hidalguense, la repercusión de lo sucedido en otros puntos del país influyó de manera sustancial en el desarrollo de los acontecimientos aquí suscitados. El estado de Hidalgo no fue escenario de grandes batallas, no fue escenario de reuniones importantes que tuvieran trascendencia en la vida de la República. En 1910, después de 34 años de hegemonía porfirista, reflejada en el Estado a través de 22 años de gobierno de la familia Cravioto y 12 del oaxaqueño Pedro L. Rodríguez, el descontento popular fue mayúsculo. La inquietud que ya la población tenía por un cambio hacia las postrimerías del porfiriato empieza a alentar el descontento en virtud de aquellas necesidades que el pueblo sentía. Principalmente en la parte sur del estado, en la capital de la entidad, donde se comenzaron a configurar una serie de grupos y de clubes antirreeleccionistas. El 27 de mayo de 1900 se crea la Corporación Patriótica Privada, organización liberal antiporfirista, semillero de otras de la misma índole. Corporación Patriótica Liberal de Atotonilco el Grande, Club Ignacio Ramírez de Calnali, Club Manuel Doblado y Platón Sánchez, Club Liberal Guillermo Prieto de Omitlán, Sociedad Liberal Ignacio Ramírez de Tula, Círculo Patriótico Liberal de Tezontepec, Club Liberal de Tulancingo, Junta Patriótica Privada de Zacualtipán, Club Liberal de Zimapán. Estos grupos conformaron un nutrido contingente que pronto se hizo notar en el Congreso Liberal de San Luis Potosí, celebrado el 5 de febrero de 1901, y más tarde en la integración de los grupos que apoyarían la candidatura de Francisco I. Madero. Como fruto de la actividad de los grupos liberales hidalguenses, el 8 de septiembre de 1910 aparece el periódico El Desfanatizador, que bajo la dirección de Alfonso Cravioto y Francisco Castrejón denuncia desde sus páginas la situación prevaleciente en las haciendas de campo hidalguense y la explotación de los trabajadores de las minas ante la nula y complaciente actitud de las autoridades. Pues yo creo que la trascendencia de la revolución en Hidalgo es que aquí hay dos movimientos que se significan de manera muy particular. Uno es el movimiento obrero y otro es el movimiento agrario. En 1905, la Asociación de Propietarios y Agricultores de la Vega de Mestitlán se opuso a las obras de desecación y avenamiento de la gran laguna del lugar, cuyas 400 hectáreas se pretendía adjudicar en miserables 400 pesos al sobrino del ministro de Gobernación del general Díaz, el señor Alfonso Mariscal y Piña. Afortunadamente, el fallo de la Suprema Corte de Justicia fue dado en favor de los campesinos. El ferrocarril fue el medio de transporte más importante durante la Revolución Mexicana. Así, el 29 de mayo de 1910, llega a la estación de Pachuca el candidato antirreeleccionista Francisco I. Madero, recibido por una gran multitud. Iba despertando un movimiento revolucionario que ya Francisco I. Madero buscaba alentar en la dimensión nacional. ¡Viva Madero! Madero fue recibido con grandes muestras de simpatía por los pachuqueños. De esta manera, cuando la noche del 15 de septiembre de 1910 sonaban por primera vez las campanas del reloj monumental de Pachuca, construido para conmemorar el primer centenario de la independencia,
Su tañido era a la vez recuerdo del inicio de la gesta de Dolores y anuncio premonitorio del movimiento que estallaría 2 meses después en todo el país el 20 de noviembre. Sin embargo, una semana antes de esa fecha, el 13 de noviembre, es aprendido en el Hotel Bazar de la Ciudad de México el más importante de los conspiradores, don Ramón M. Rosales, a quien le decomisan armas y dinero destinado a financiar el movimiento en el estado de Hidalgo. Un día después se desata la búsqueda de sus correligionarios, Abel Cerratos, Francisco Castrejón, Francisco Noble y Eduardo Brunetti. Para 1910, cuando hay este estallido de la Revolución Mexicana, como lo identificamos en 20 de noviembre, ya teníamos algún entramado de inquietudes. Pero obviamente a partir de este movimiento, a partir del detonante como tal, bueno, pues empieza gradualmente a generarse movimientos regionales. Por tal motivo, la fase armada de la revolución se inicia en nuestro estado el 6 de enero de 1911, al pronunciarse en Huejutla Francisco de P. Mariel y su hermano Nicolás, arrastrando con su levantamiento a diversas poblaciones de la Sierra Alta y la Huasteca. Y entonces el general Gabriel Hernández, que era un joven, con un grupo muy pequeño de sus seguidores, al tener noticia de lo que estaba pasando en Pachuca, se trasladó de Tulancingo a la capital. Ya había tomado Tulancingo y en ese momento, ante la confusión reinante en la capital, la llegada de Gabriel Hernández y la huida del gobernador Pedro L. Rodríguez, prácticamente sin hechos de sangre, sin batallas, sin violencia, la revolución se consuma. En el momento en que sale el último gobernador porfirista, don Pedro L. Rodríguez, hay un breve interinato y posteriormente asume la gobernatura de manera interina Jesús Silva. A nivel de la capital del estado es la figura que lleva el alma de la revolución, el alma de este movimiento. 4 meses después Silva renuncia y es designado para sucederlo, el ya para entonces liberado Ramón M. Rosales. Los 2 años siguientes son de paz absoluta en la entidad. Inclusive se recibe en 2 ocasiones la visita del presidente Madero, la primera en Huichapan, el 23 de junio de 1912, para colocar la primera piedra en la presa Libertad, y la segunda en Pachuca, el 28 de julio de ese mismo año. Dentro de estas actitudes podríamos llamar intrigas, deberíamos de entrecomillarlas, que se están dando entre los grupos revolucionarios en la entidad, es por lo cual Madero decide visitar Pachuca en 1912. Madero habla desde los balcones del Hotel Grenfell, frente al reloj, visita el Instituto Científico y Literario, y de esa manera Madero refuerza su presencia ya como presidente de la República frente a los hidalguenses. Desde este histórico balcón del Hotel Greenfield, el 28 de julio de 1912, el presidente Francisco I. Madero dio un discurso a todos los pachuqueños, en su segunda y última visita a la capital del estado. ¡Sufragio efectivo, no reelección! El asesinato de Madero y Pino Suárez desencadena la llegada del usurpador Victoriano Huerta a la presidencia de la República, quien militariza los gobiernos de todos los estados, y en Hidalgo nombra al general